Vamos al tiempo de la predicación. Seguimos en la exposición de Mateo 12. En este capítulo, el Señor Jesucristo está enseñando sobre el día de reposo. Está envolviéndose en una serie de situaciones en la cual los fariseos tienen sus propias ideas acerca del día de reposo de una manera aún más profunda, digamos, cómo los fariseos interpretaban el cuarto mandamiento. Recuerden que el día de reposo, el día del Señor, lo que nosotros hoy celebramos el día domingo, ¿sí? Es el cuarto mandamiento. Te acordarás del día de reposo. Y los fariseos tenían sus propias ideas al respecto. Cómo debía guardarse, qué era prohibido, qué era lícito hacer, qué no era lícito hacer. Y sometían al pueblo, a los judíos en aquel tiempo, a cargas muy pesadas en cuanto al guardar el día de reposo. Era una cuestión muy sofocante, ¿no? No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Solo se podía caminar cierta cantidad de pasos el sábado. Ellos sí eran sábado, el día sábado como lo que nosotros hoy llamamos sábado, ¿no? El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y para ellos el sábado era el séptimo día. Para ellos el domingo es el primer día de la semana. Para nosotros también el domingo es el primer día de la semana. Pero ¿por qué no lo celebramos el día sábado, sino que lo celebramos el día domingo? Bueno, con autoridad apostólica y con la dinámica de la primera iglesia en el primer siglo, lo que vemos en el libro de los Hechos, es que ellos se juntaban a hacer esto, lo que hacemos nosotros, en el primer día de la semana, para conmemorar el día en el que Jesucristo resucitó. Justo González dice que la forma en la que la iglesia naciente, la iglesia cristiana naciente, empezó a diferenciarse de las sinagogas judías y de otros cultos como los gnósticos y demás, era que el culto o el momento de la congregación era el primer día de la semana para la iglesia cristiana, y eso es lo que nosotros practicamos hoy todavía. De hecho, la Confesión de Fe de Westminster, y de hecho que es un lenguaje que se copia en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, es que nosotros llamamos el día domingo el sábado cristiano, ¿ok? El sábado cristiano. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos domingos y no nos reunimos sábados, como los sabatistas o como los judíos, ¿verdad? Hay un famoso comentarista político bien famoso en redes sociales que se llama Ben Shapiro. Él es un judío ortodoxo, es conservador y republicano y todo lo demás, y cree en el Antiguo Testamento, no cree en el Nuevo Testamento, no cree en Jesucristo y todo lo demás, pero muchos de sus valores pues obviamente son muy afines a lo que nosotros creemos, ¿no? Y él está bien activo en redes sociales, pero llega el día de reposo, el Shabbat, y él cancela todas sus cuestiones a partir del viernes a las 6 de la tarde y resume todas sus actividades en redes sociales y lo demás el sábado a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces ellos sí guardan todavía el día sábado como tal. Nosotros guardamos el día domingo. De hecho, en nuestros calendarios, en mi calendario que aparece en el iPad, en el teléfono, en la compu, el primer día que aparece es el domingo y dejo los demás días. Y de hecho, ahora ya traen la opción para que uno pueda poner el primer día lunes, ¿verdad? Y a veces me lo pone así, y yo, no, ¿verdad? Y lo vuelvo a cambiar. El domingo es el primer día de la semana, el día de reposo para nosotros. Y este es un tema que, créanme ustedes, solo porque Dios ha sido bueno, no me he metido a la carpeta de los trancazos, porque este es un tema bien controversial, incluso entre la comunidad reformada. Yo nunca había encontrado una controversia tan grande como esta en la comunidad reformada. De verdad, en la comunidad reformada hay iglesias que no estarían de acuerdo en lo que hacemos acá, ¿verdad? Son mucho más estrictos en algunas cosas, que no hay que usar instrumentos, que solo se deben cantar salmos y con salmos sin instrumentos, y los salmos como tal, no hay que cantar otro tipo de himnos ni canciones, algunas
tradiciones reformadas sí hablan de cuestiones que no se pueden hacer en el día domingo y son bastante estrictos, ¿no? De verdad es un tema que ha generado bastante controversia. Y no me es extraño ver que Jesucristo se haya metido a estos asuntos. Y el capítulo 12, en varias de estas situaciones, Jesús va a hacer alusión al día de reposo y nos sirve a nosotros a la hora del análisis a entender lo que Jesús enseñó, porque Él es el Señor del día de reposo, como lo vimos el domingo pasado, y por lo tanto hemos de seguir su ejemplo. Hemos de entender qué es lo que Él quiso decir que se debe hacer en el día de reposo. Y luego de eso pasar ese puente cultural, geográfico y de tiempo de más de 2000 años y decir, ok, estamos aquí en una sociedad diferente a la de los fariseos. Hoy no hay fariseos como en aquel momento, aunque hay muchos que se quieren parecer. Pero ¿cómo vivimos nosotros hoy el día de reposo? Créanme, esto es algo bien importante. Me dieron ganas, de verdad, antes de meterme en el capítulo 12, darles toda la teología acerca del día de reposo, que es todo un sistema bíblico de descanso, no solo para la persona, sino todo un sistema para el descanso de la tierra, para la producción, para las leyes civiles y apunta al futuro, ¿verdad? Porque todo el tema del descanso del séptimo día, ¿verdad? Del día de reposo y luego los años que había que trabajar la tierra y dejarla descansar en el séptimo día y luego los 7 grupos de 7 años y proclamar libertad en el año 50 y luego viene Jesús allá regresando del desierto, entra a la sinagoga, abre el libro de Isaías y dice todo este asunto del día de reposo y del año de jubileo finalmente se encarna en mi persona. Yo soy el reposo eterno. Es toda una teología maravillosa que de verdad nos tomaría otros 4 meses hablar de ella paso por paso. Pero vamos a ir tomando algunas de estas cosas bien importantes en este capítulo 12, porque de verdad es un tema muy importante. Capítulo 12, versos 9 al 14, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a orar. Alguien que me haga favor tal vez de abrir la puerta para que se nos ventile un poquito. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto de nuevo la Escritura, hemos abierto un pasaje en el que queremos ser edificados, queremos entender aún más y queremos obedecerte mejor, queremos alinearnos más a la Escritura. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí no exista obstáculo para poder recibir esta semilla y poder hacer que germine hasta que produzca fruto, mucho, en abundancia. Permíteme, oh Señor, como el expositor en esta mañana, el no alejarme de lo que fue inspirado, el darle la explicación adecuada y que no haya, Señor, falla en mí a la hora de exponer este texto. Amén y amén. Gracias, Willy. El reposo y la sanidad son 2 de los elementos que vamos a ver en esta escena, ¿no? Estamos en el día de reposo y Jesús está sanando en el día de reposo. El plan salvífico a lo largo de la Escritura, el concepto de la redención, tiene estas implicaciones: traer reposo al alma y sanidad al alma también. Porque el pecado no solamente nos tenía muertos, nos tenía sin vida espiritualmente, sino que nos dañó. De verdad, el pecado dañó al ser humano de una manera muy profunda y fundamental. En el sentido, la gente, y por eso le vamos a dedicar los días viernes a una serie sobre el tema de la martiología del pecado, porque muchas veces la gente no dimensiona el problema que el pecado provocó en su vida.
creen que es un asunto de verdad pasajero, solo es un asunto conductual y no es solamente un asunto conductual, sino que es un asunto de naturaleza. En la parte más fundamental de nuestro ser nos movió de una manera en la que no deberíamos haber tocado eso. Yo recuerdo, yo soy totalmente ignorante en el tema de la programación y de los sitios web y las computadoras. Me recuerdo que un día pensé yo que a través de un tutorial iba a poder solucionar unos problemas en un website que teníamos y la fregué más, pues lo arruiné más. Entonces tuvimos que contratar a alguien y le dije, mira, no sé ni qué hice. Le dije, la verdad que arruiné la cosa, ya ni funciona el website, ¿verdad? Entonces el cuate se metió, él sí sabía, y me dice, sí, es que esto no se debe tocar, me dice, eso nunca lo debemos de tocar, ni los que hemos estudiado y sabemos de esto tocamos esas cosas, porque de verdad si tocas ahí, fregas todo. Y es una pequeña ilustración de verdad del problema del pecado en nuestra vida. O sea, son cosas que no deberíamos haber tocado en nuestra constitución más fundamental de la humanidad, y el pecado tocó ahí y arruinó muchas cosas. Entonces, no solamente estábamos muertos, sino cuando fuimos revividos, no fuimos hechos perfectos igual que los ángeles, igual que Jesucristo, sino que fuimos revividos para empezar un proceso de santificación, porque hay muchas cosas que solucionar todavía. ¿Sí? Y esto es uno de los elementos que ilustran el plan salvífico y de redención en esta escena. ¿Sí? Jesucristo es el descanso para nuestras almas y la sanidad de nuestra vida. El enemigo se oponía a que Jesús nos sanara y nos diera descanso. Sin embargo, su gracia fue más fuerte que la mano del enemigo, y hemos obtenido descanso, sanidad, igual que aquel hombre con la mano seca, con la mano atrofiada. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que significaba que un hombre tuviera una o sus manos dañadas. En ese contexto era de verdad muy difícil. De una u otra manera, el plan redentor de nuevo está aquí para darnos un pie para empezar a interpretar. Esta escena ustedes la van a encontrar en lo que llamamos los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico significa, es la palabra griega para decir ver juntos. Estos son los evangelios sinópticos porque comparten mucho de su contenido. El mismo contenido que está en uno de los evangelios lo van a encontrar en los otros. Comparten su estructura y su redacción. Estos tres primeros evangelios por eso se llaman sinópticos. Luego llegamos a Juan, y Juan es otro rollo. Juan escribe también su evangelio, pero desde otra óptica. Él no va de manera cronológica, por ejemplo. El capítulo 3 o 4, si no estoy mal, Juan ya llegó a Jerusalén cuando Jesús está en el templo. Estos otros tres evangelistas toman toda la historia y llegan hasta sus últimos capítulos a Jerusalén, etcétera. Pero este pasaje lo van a encontrar ustedes en los otros evangelios sinópticos, específicamente en Marcos 3 y también en Lucas 6. Es bueno siempre leer los pasajes alternos, porque cada uno de los evangelistas nos da evidencias y detalles para enriquecer nuestro entendimiento de lo que está pasando acá. Al parecer, Mateo registra que esto sucedió inmediatamente después de la escena que acabamos de leer, ¿sí? Los primeros 8 versículos del capítulo 12. Y recuerdan que en la escena anterior, los discípulos de Jesús estaban agarrando espigas y comiendo en un campo en el día de reposo, a lo cual los fariseos dijeron: sacrilegio, no, eso no se hace, ¿verdad? Y Jesús obviamente establece uno de los puntos que va a generar en los fariseos un problema. La frase con la que Jesús culmina la escena anterior es: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, es Señor del día de reposo. En otras palabras, ustedes fariseos no son los que mandan en el día de reposo. El que manda en el día de reposo soy yo, porque yo lo instituí, dice Jesús. Eso generó en los fariseos una rabia. ¿Y cómo termina este pasaje? Con una conspiración para querer asesinarlo, ¿sí? Parece que es el caso en el que terminando esa argumentación en ese campo, ¿verdad?, donde los discípulos estaban espigando, inmediatamente Jesús dice: bueno, están bravos, pues voy a ir a su sinagoga
Y vamos a seguir hablando sobre esto. Parece que Jesús llega a esa sinagoga, probablemente la sinagoga de estos mismos fariseos. Y la escena inicia en el verso 10 y dice: he aquí había allí uno que tenía la mano seca. Jesús sabía que estos elementos iban a causar controversia y problemas en la cosmovisión farisaica. Iban a tener problemas para saber qué hacer acá. Jesús era un especialista en arrinconarlos y utilizar los argumentos de los fariseos en contra de los mismos fariseos. ¿Sí? Yo estaba viendo la película de Top Gun, la nueva, ¿verdad? Maverick, se la recomiendo. Y ahora Maverick es el Tom Cruise, ¿verdad? Es el instructor, ¿verdad? Y le dice al hijo del amigo que falleció en la primera película, 36 años antes. Y ahora el patojo es también piloto aviador, ¿verdad? Y entonces el patojo le dice: ¿por qué no confía en mí? Yo quiero ir a la misión, ¿eh? Y entonces Tom Cruise le dice: es que cuando estés allá arriba tienes que olvidar la teoría, tienes que dejar de pensar y tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, finalmente Tom Cruise se sacrifica, ¿verdad? Para que el patojo pueda vivir y pueda escapar de los ataques, ¿no? Pero el patojo regresa y también le pega en ese. Entonces Tom Cruise le dice: ¿qué estabas pensando? Yo me sacrifiqué para que tú pudieras huir. ¿Por qué regresaste? Entonces el patojo le dice: es que usted me dijo que no pensara. Y entonces ya no pudo responderle nada. Usó el argumento que le dio en contra de él. Y esto es lo que Jesús está haciendo acá también. Toma los argumentos de los fariseos y arrincona a los fariseos con sus mismos argumentos. Eso es lo que llamamos en apologética presuposicionalismo. Utilizamos las presuposiciones de los que son contrarios a nosotros y les demostramos que basados en sus propias presuposiciones son inconsistentes. Eso es lo que Jesús está haciendo acá. ¿Se entiende? No los estoy perdiendo. Las manos de un hombre en el primer siglo, hablando un poquito del contexto, eran bien importantes. La gran mayoría de los trabajos que se hacían en ese momento dependían de las manos, ¿sí? Y digamos que hoy en alguna medida también, pues, aunque hay personas que no tienen brazos ni piernas y que de todas maneras logran hacer mucho dinero, ¿no? Dando charlas motivacionales, etcétera. Hoy digamos que hay mayor facilidad para trabajar, incluso aquellas personas que no tienen manos, pues podrían hacer algún tipo de trabajo y poder ganarse la vida. En aquel momento, de verdad, cuando una persona tenía una mano atrofiada o tenía problemas en sus manos, estaba condenada a la pobreza. Se le básicamente perdía sus herramientas básicas para poder conseguir lo mínimo para sobrevivir. Esta persona de verdad estaba en una problemática muy seria. Aunque sea una mano que tuviera atrofiada, ya le resultaba en un gran problema. Le costaba que le dieran trabajo y si le daban trabajo no podía producir tanto como los otros que tenían sus manos sanas. Cualquier cosa que pudiese ayudar a la sanidad de una mano o de las manos de una persona era uno de los más grandes regalos que ese enfermo podía recibir. Esta es la escena en la que Jesús arrincona a los fariseos. Mateo menciona algo muy alarmante en ese mismo verso, el verso 10. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Vean la intención de los fariseos. Ellos no están preguntando para aprender. Nosotros tenemos una tradición y una teoría acerca del día de reposo, pero queremos ver qué dice este maestro. No, ellos no estaban buscando aprender. Ellos querían acusar a Jesús. Ese era su motivante. Ellos no tenían el deseo de aprender. Vean la bajeza, la vileza de los fariseos. Porque de acuerdo al texto, los fariseos no llamaron la atención de Jesús para poder ayudar a este hombre. La actitud de los fariseos no fue: hemos oído que este sana, ha hecho otros milagros. Aquí en nuestra sinagoga tenemos un pobre hombre con la mano atrofiada. Llamemos a ese señor para que lo sane, que quita lo sano. Ellos no tenían ese deseo. Ellos no estaban siendo compasivos con el hombre que tenía la mano seca. Ellos querían buscar clavos con Jesús, querían meterse a problemas con Jesús. Ellos no tenían
un buen corazón para con este hombre que tenía la mano seca. No, Mateo dice, ellos estaban buscando acusar a Jesús. Querían tener una oportunidad para acusar a Jesús. Cualquier parecido con muchos líderes de nuestra época no es una coincidencia. Esta es una práctica muy común de la gente vil. Se aprovecha de las desgracias de las personas para avanzar su agenda. ¿Sí? ¿Verdad? No, ellos no estaban buscando ayudar a la gente. No, ponen la desgracia de la gente para ayudarse a ellos mismos y avanzar sus propósitos. Eso es lo que hace, por ejemplo, muchos partidos políticos, ¿no? Sí, la gente es pobre y ustedes están hablando, voten por nosotros. No tienen deseo de ayudar a la gente, ellos lo que quieren son los votos. Esa es la idea aquí de los fariseos. Matthew Henry escribe en su comentario, inquirir o investigar sobre la licitud e ilicitud de las acciones, es decir, lo que se puede y lo que no se puede hacer, es cosa muy buena. Es bueno buscar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es bueno aprenderlo. Y a nadie mejor que a Cristo se le puede hacer una pregunta semejante. Pero los fariseos le preguntaron aquí a Jesús no para que instruyese, sino para acusarle. No estamos diciendo que el preguntar, mira vos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, no estamos diciendo que eso sea malo. Pero la intención del corazón a la hora de hacer esas preguntas es lo que cuenta. Yo pregunto porque de verdad quiero aprender, no porque quiero provocar problemas. Hay mucha gente que realmente hace preguntas con el objeto de la controversia, de meterse a problemas, de picar el hormiguero y que se empiecen a pelear. Voy a publicar esto en redes sociales para que le tiren duro y le tiren tomates y piedras. Les gusta el conflicto. Esta es la idea de los fariseos. Acá estamos viendo que es un acto básicamente pecaminoso. Es algo que no debemos de buscar los que somos cristianos. Observemos la pregunta. Verso 10 todavía. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Esta es una pregunta que demuestra una vez más el deseo insaciable de los fariseos por establecer sus interpretaciones. ¿Saben qué es lo que sucede? Es que los fariseos en el primer siglo controlaban lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. En cierto sentido, ellos tenían que controlar lo que la gente podía y no podía hacer en el día de reposo porque les beneficiaba a ellos en varias categorías. Número uno, obligaban a la gente a respetarlos. Dos, obligaban a que la gente no produjera, sino que se viesen obligados a venir a la sinagoga y traer dinero y traer ofrendas y traer sacrificios. ¿Quiénes se beneficiaban ahí? Ellos mismos, porque ellos eran los que manejaban todo eso. Entonces, cuando Jesús venía y daba una enseñanza que contradecía la interpretación o las tradiciones de los fariseos, atentaba contra el honor de los fariseos, atentaba contra la veracidad de los fariseos, atentaba contra la reputación de los fariseos, atentaba contra el bolsillo de los fariseos. Entonces, había que hacer algo en contra de este Jesús, porque nos puede destruir nuestra minita de oro. Muchas de estas tradiciones e interpretaciones absurdas, hechas por el hombre a la ley de Dios, a la ley mosaica, fueron registradas en un cuerpo de tradiciones y escritos que se les conocía como el Talmud. Todavía existen traducciones de ese Talmud. ¿Qué era el Talmud? El Talmud era un cuerpo de enseñanzas de fariseos escritos. Entonces la gente estudiaba la ley y el Talmud, la ley de Moisés y lo que los fariseos decían acerca de la ley de Moisés. Y eso en principio no era malo, porque la palabra de Dios en algunas instancias, en muchas, no tan pocas, requiere que se nos explique. Por eso es que hacemos esto, las predicaciones, las enseñanzas. Porque uno puede leer, pero se necesita de alguien que nos ayude a entenderlo. Todos. Incluso los que enseñamos la palabra de Dios, requerimos de otras personas que nos enseñen qué dice ciertos textos y ciertas cuestiones. Entonces, en principio, el Talmud podría que no sea malo, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Es que el Talmud era elevado al mismo nivel que la ley de Dios. Entonces venía el fariseo y decía, esto es lo que dice la ley y esto es lo que dicen los fariseos. Ambas cosas son sagradas e importantes, de igual importancia. ¿Sí? Entonces, la ley depende de lo que el Talmud diga.
Eso es básicamente lo que hace hoy la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es lo que ellos hacen, lo que se conoce como el magisterio de la Iglesia Católica. En el libro que yo escribí sobre la Reforma Protestante, cito parte del catecismo de los católicos en donde ellos dicen que los únicos que tienen la capacidad de interpretar la Biblia es el Papa y su cuerpo de cardenales. Y todos los escritos de los padres y sacerdotes de la Iglesia Católica se guardan en un libro de más de 1000 páginas que se llama el Magisterio de la Iglesia Católica. Todo el tema de las encíclicas y todo lo demás que el Papa a veces da, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, finalmente, la Escritura se somete a la enseñanza de los líderes eclesiásticos. Y la diferencia con toda nuestra tradición reformada es que nosotros creemos que la Biblia ha de interpretarse con la Biblia. No desechamos los escritos de hermanos más inteligentes y sabios que nosotros, que nos ayudan a entender cómo la Biblia interpreta la Biblia. No sometemos nuestras interpretaciones a un cuerpo de enseñanzas de hombres falibles. Al contrario, todo lo que los hombres puedan escribir acerca de la Escritura son ayudas, nunca patrones para que la Escritura se someta a ellos, que era lo que básicamente era el Talmud. Solo una sección del Talmud en el primer siglo, la principal compilación de la tradición judía, tiene 24 capítulos que enumeran las leyes del sábado. Imagínense. Yo a veces paso por esta librería, la librería El Progreso. Ahí me gusta comprar mis marcadores y cosas para los pizarrones. Y cuando le estoy pidiendo a la señorita, mire, deme tal color, no sé qué, ahí enfrente a veces tienen la repisa con todas las leyes de Guatemala. ¿Saben que en Guatemala hay más de 70,000 leyes? ¿Sabían? Y a veces me da tanta risa porque digo yo, con eso se enfrentó Jesucristo. Algunas personas dicen, es que qué exagerado. El Antiguo Testamento lista más de 600 leyes, 613 leyes. Nuestro país tiene 70,000 leyes. O sea, no, uno dice 613 leyes. Eso es algo simple en alguna medida. A comparación de todo el fariseísmo moderno. ¿Y cuál es el objetivo de los congresistas hoy? Pasar más leyes y más leyes. Les digo, qué dinámica tan absurda. Cuando capacitamos nosotros a los funcionarios políticos, una de las cosas que les decimos, una de las primeras cosas que usted debiese hacer cuando entre al gobierno es un programa de deslegislación, derogar leyes. Hay demasiadas. Se nos queda viendo así como, nuestro objetivo es hacer más leyes. Es la tendencia farisaica. Entonces aquí miren, en el primer siglo, habían 24 capítulos solo de leyes sobre el día sábado. Una ley especificaba que el límite básico para viajar era de 3,000 pies desde la puerta de tu casa. En el día sábado no podrías caminar más de 3,000 pies. ¿Cuánto es eso en metros? 1 kilómetro, no. Un poquito más de 1 kilómetro. Casi 1 kilómetro, digamos. O sea, en el día de reposo no podías caminar más de 900 metros. Entonces, se empezaron a inventar algunas cosas. Eso es parte del contexto para que veamos lo absurdo contra lo que Jesús está lidiando. ¿Ok? Aquí en esta escena. ¿Qué hacía la gente? El día viernes, a 900 metros de su casa, ponían una cacerola de comida, o algo que tenía que ver con la comida. Entonces en la ley te permitía caminar esos 900 metros, esos 3,000 pies, hacia donde estaba esa comida que habías dejado un día antes, y eso se consideraba parte de tu casa. Entonces tenías el derecho a caminar otros 900 metros. Se empezaron a inventar ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso se consideraba una extensión de la casa. Entonces podías ir otros 3,000 pies más allá de la comida. A veces se colocaban cuerdas a través de una calle o callejón contiguo a tu casa, digamos en esta calle, digamos que tenemos aquí enfrente, o de un edificio al otro lado del edificio, y así como el callejón intermedio, entonces podría considerarse también parte de tu casa. El cordón que yo amarro a la puerta de mi casa de 300 pies aquí hasta allá,
Eso es parte de mi casa. Entonces puedo caminar esos 300 pies y también otros 3000 pies. Empezaban a inventarse ese tipo de cosas. No sé si se están dando cuenta de lo absurdo en lo que convirtieron el día de reposo. Lo convirtieron en un listado de cosas que se pueden y no se pueden hacer, en vez de decir el día en el que puedo descansar de mis labores, en el día en el que mi alma y mis pensamientos pueden reposar, el día en el que ayer tenía esos problemas, hoy voy a descansar, continúo mañana, porque hoy es para dedicarme a Dios. No, los fariseos no estaban haciendo eso. Ellos estaban violando el principio y estaban agregando cargas absurdas e innecesarias. ¿Por qué hacían esto? Los fariseos deseaban establecerse ellos como la autoridad del día de reposo, a lo cual Jesús había respondido en la escena anterior. El verso 8, que predicamos el domingo anterior, finalmente Jesús culmina diciendo: yo soy el Señor del día de reposo. Ustedes no. Yo digo, porque yo lo instituí desde la creación. Recuerden que el día de reposo es una orden creacional. Aparecen los 10 mandamientos y después aparecen en otras instancias del texto, pero finalmente el Señor del día de reposo es el Hijo de Dios, no los fariseos. En ese momento había una escuela predominante de fariseos. Habían 2 fariseos que eran supremamente alabados. Shammai era uno y el otro era Hillel. Así se llamaban. Se cree que Hillel vivió más o menos hasta cuando Jesús tenía como 20 años de edad. Eran 2 académicos aplaudidos y supremamente respetados. Básicamente eran 2 escuelas de fariseos. La escuela de los Shammaitas, o los de Shammai, los que seguían a Shammai, eran estrictos. Eran los que desarrollaban todas estas. Se puede, no se puede. Bien estrictos. Los de Hillel eran más liberalones. Hombre, tranquilo, relájense. Algunos creen que Pablo venía de la escuela de Hillel. Era discípulo de Gamaliel, y Gamaliel, algunos creen que Gamaliel era nieto de Hillel. Y Pablo fue entrenado antes de venir a Cristo en esa escuela. Los fariseos de Shammai no permitían ni siquiera rezar por la enfermedad. Los de Shammai decían: estás enfermo. Pues así como hoy, me dice Dani, mira, podemos orar por la enfermedad y todo eso. Los de Shammai hubieran dicho: no, el día de reposo no podemos ni hacer eso. Ellos paraban todo eso, ¿sí? Pero existía entonces algunos debates como, ¿y qué hay de aquellas personas que están enfermas y que en el día de reposo su enfermedad no para? Digamos que traen un tratamiento. ¿Les podemos aplicar medicina? Los de Shammai debatían y decían: es trabajo, entonces mejor no. Si tiene que venir un médico a aplicar medicina a una persona que lo necesita, pero es el día de reposo, procuren que se cure antes del día de reposo. O sea, eso era lo que ellos hacían, ¿no? Y debatían si se podía aplicar medicina o no en el día de reposo. Pero veamos aquí a Jesús. Él no aplicó medicina. Ni siquiera se acercó a tocar, sino que solo pronunció la palabra y de todas maneras lo sanó. Les doy todo este contexto para que entiendan la pregunta. O sea, la pregunta de los fariseos aquí en el verso 10 es: Jesús, ¿es lícito sanar en el día del reposo? ¿Por qué? Porque la escuela de los de Shammai decía: cuidado, ni siquiera eso hagan. Los habían, ¿verdad?, limitado de esa manera. Haciendo uso de su autoridad, nuestro Señor responde. El verso 11 dice: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Vean la astucia de Jesús. Porque venían los fariseos y decían: no apliquen medicina, no hagan, no caminen, esto y lo otro. Pero se les cayó un chivo ahí en un hoyo. No, el chivo se nos puede perder. Eso representa plata. Eso sí pueden, sáquenlo. Vean la inconsistencia de los fariseos, porque cuando implicaba perder dinero, Dios guarde. No, eso sí se puede hacer.
Entonces Jesús, lo que yo les dije, está tomando los argumentos de los fariseos y los está utilizando en contra de los fariseos. Había una secta que se llamaban los esenios y ellos prohibían incluso rescatar un animal en el día de reposo. Se desbarrancó ese animal, pero es día de reposo, ahí dejen que se muera. Mañana, si todavía está bueno, ahí lo van a ver, pero bueno. A veces, ¿qué era lo que sucedía? Es que se cavaban pozos, se hacían hoyos, y esos hoyos se hacían alrededor de donde se tenía el ganado, en lugares estratégicos, porque cuando venía un depredador, un lobo o algo así, el hoyo estaba ahí camuflajeado y que el depredador cayera en esos hoyos. Esos hoyos, esos pozos eran para proteger los animales, el ganado. Pero el problema era que los mismos animales del ganado a veces caían allí. Eso era algo muy común. Entonces Jesús no, aunque Jesús está poniendo esto como un caso hipotético, no significa que sea fantasioso, sino que al contrario es algo que sí sucedía. Y estas preguntas que a Jesús le hicieron una pregunta, Jesús no está dando una respuesta, sino que a Jesús le están haciendo una pregunta y Jesús está devolviendo una pregunta retórica para que ellos mismos se contesten y vean no solo lo absurdo de su pregunta, sino lo absurdo de lo que creían. La oveja que caía en un hoyo en esa situación representaba el patrimonio de un hombre, ¿sí? Representaba parte del salario de un hombre, de las ganancias de un hombre, y ese patrimonio estaba en peligro. Es decir, la propiedad de un hombre, el producto de su trabajo. Aunque todo esto el Señor lo ha delegado al hombre, digamos los animalitos, para producir. La autoridad suprema del día de reposo, quien es Jesús mismo, está dando licencia a un hombre para realizar un trabajo que no necesariamente es para producir, sino para ayudar a una pobre criatura. Y aquí Jesús, esto es tan profundo, porque Jesús está poniendo esto en términos de una criatura. ¿Por qué? Porque el tema no es una criatura, un animalito. El tema en este pasaje es un hombre, es la vida humana de un hombre. Lo que Jesús va a hacer en este momento es equiparar y decir, si en el día de reposo podemos salvar a una criaturita, a un animal, ¿cómo no vamos a salvar el cuerpo y la vida de un hombre cuyo valor es superior al valor de la vida de los animales? Si el hacer esto no representa una violación al día de reposo, la siguiente pregunta de Jesús expande el significado. Es decir, Jesús está diciendo, miren, todos ustedes, por muy estrictos que se crean y se las lleven, cuando un animalito de ustedes se cae en un hoyo en el día de reposo, inmediatamente van a salvarlo. Jesús está diciendo, ¿por qué me hacen la pregunta si es lícito sanar en el día de reposo? Si ustedes se preocupan en el día de reposo por la vida de un animalito, ¿cómo no la vida de un hombre? Y eso es lo que dice el verso 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? La pregunta es retórica y la respuesta es implícita. En una situación en la que se tuviese que elegir entre la vida de una oveja y la vida de un hombre, lo que Jesús está diciendo es que se debe elegir la vida de un hombre debido a que la vida humana es superior a la vida de un animal. Es más valiosa. De hecho, la palabra en el griego aquí, cuánto más vale, la palabra vale viene del griego diafero, que significa ser más valioso que, ser diferente, sobrepasar, es ser de importancia. La vida de un hombre es superior en importancia a la vida de un animal. Esto también lo encontramos en el inicio del orden creado, ya que la obra creativa de Dios en Génesis 1 revela que el hombre es su creación más importante. El hombre es la única criatura que Dios forma con sus manos y es la única criatura en todo el planeta que porta la imagen de Dios. Dios no puso su imagen y su semejanza en los tigres, en los koalas, ¿no? Dios puso su imagen y semejanza en nosotros, en los hombres. Por eso los seres humanos tenemos un valor superior al de los animales. Esto no significa que entonces los animales no tengan importancia para el hombre. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo tampoco que el hombre entonces tenga el derecho de tratar mal a los animales. Al contrario, el registro bíblico habla de que el justo cuida de la vida de su bestia,
cuida de la vida de sus animales. El hombre justo actúa como Dios actuó para con su creación, con cuidado y con amor. Todo lo contrario, el hecho de que el registro bíblico habla de esto. Proverbios 12:10 dice que el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El hombre tiene potestad sobre los animales, incluso tiene potestad sobre la vida de los animales. El matar animales para alimentarse no es algo cruel. El hacer sufrir a los animales es algo cruel, es algo que la Biblia condena. Pero el utilizarlos para su sustento no es algo pecaminoso. De hecho, explícitamente cuando termina la escena del diluvio y Dios repite la comisión original a Noé, le dice que ahora le ha dado no solo las plantas, sino que también los animales para su sustento. Esto nos ayuda a entender entonces la palabra de nuestro Señor, las palabras de nuestro Señor, que Él ha determinado que la vida del hombre es superior a la vida de los animales. Ahora, de acuerdo a esa premisa que Jesús está estableciendo, verso 12 dice, por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? ¿Cuál fue la pregunta de los fariseos? ¿Es lícito sanar? ¿Por qué era esa pregunta? Por el contexto que les dije. Ni siquiera esto hagan, decían los de Shammai. Jesús dice, si la vida de un hombre es superior a la vida de los animales y ustedes mismos obran en favor de la vida de los animales en el día de reposo, ¿cómo no yo voy a obrar en favor de la vida de un hombre que tiene una mano atrofiada en el día de reposo? Sí es lícito, es correcto salvar en el día de reposo la vida de un animalito. Y claro que es lícito y es bueno salvar y sanar a un hombre que tenía una mano atrofiada y que no podía trabajar. Es bueno hacer eso en el día de reposo. Al final de esto, Jesús no estaba dando sanidad en el sentido en el que cualquier médico lo daba. ¿Qué hacían los médicos en aquel momento o los curanderos en aquel momento? Venían, que hacían sus ungüentos, que el aceite, que esto, que aquello, le vamos a aplicar, pongan hacia el enfermo. Entonces los fariseos decían, el médico está trabajando y hoy es día de reposo, no debería trabajar, decían ellos. Pero Jesús está diciendo, no, esto es lo que hay que hacer en el día de reposo, es bueno hacerlo. Y si hubiesen querido acusar a Jesús, ¿qué hizo? ¿Usó plantas? ¿Usó ungüentos? ¿Usó aceites? No, Jesús utilizó solo sus palabras. Ni siquiera hizo una actividad física que requiriese de esfuerzo. El comentarista dice, solo pronunció 2 palabras en arameo y el hombre fue sano. En cierto sentido, la acusación de los fariseos no aplicaba para Jesús, porque Jesús no estaba respondiendo como cualquier médico. Juan Calvino comenta, cuando Dios estableció el día de reposo, no se impuso a sí mismo una ley, ni se impuso a sí mismo ninguna restricción para no realizar operaciones en el día de reposo, cuando vio que era apropiado, de la misma manera que en otros días. Fue una locura excesiva, dice Juan Calvino, refiriéndose a los fariseos y a sus acusaciones. Fue una locura excesiva. Por lo tanto, cuestionar esto y por lo tanto, prescribir reglas para Dios mismo y restringir la libertad de sus operaciones. Piensen en lo que los fariseos están haciendo. Al Señor del día de reposo, al Dios encarnado, le están diciendo, tú no puedes hacer esto. Es una locura excesiva. Era tonto, era absurdo lo que los fariseos estaban diciendo. Nótese que ni aún desde el punto de vista de los fariseos podían acusarle de quebrantar el sábado a nuestro Señor, no lo podían acusar, puesto que Jesús no había trabajado, solo había dicho un par de palabras y este hombre había sido sano. Habiendo dado esta lección, Jesús ahora procede a realizar el milagro. En las primeras prédicas que vimos del Evangelio de Mateo, Mateo registra este orden de las ideas. Jesús instruye, enseña y luego hace el milagro. En varias de estas ocasiones ustedes van a observar que Jesús se enrola en un argumento
tus pecados te son perdonados. El fariseo dice, ¿y cómo así? Aquí, lo que vino este hombre a que lo sanara, no a que perdonara sus pecados. Entonces Jesús empieza conociendo sus pensamientos y empieza a argumentar y a instruir. Una vez instruye, da la enseñanza, luego hace el milagro. Ese orden es bien bonito, porque incluso ataca hoy nuestro corazón y todo el movimiento carismático hoy que buscan, milagros, 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 pero nada de instrucción, nada de enseñanza. Quieren ir a ver cómo la onda se mueve y cómo se levantan los que están paralíticos y cómo se le cura el cáncer a tal, pero no están dispuestos a escuchar enseñanza. La operación de Jesús siempre fue esta, la enseñanza. ¿Me entendieron? Vaya. Y entonces hacía el milagro. Porque la enseñanza finalmente es superior que el milagro. Verso 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. El poder de nuestro Señor aquí es desplegado en este momento. No solo su autoridad suprema sobre el día de reposo, también su autoridad sobre el cuerpo humano, sanando a un pobre hombre, quien de seguro no solo recibió el regalo de su sanidad en su mano, vaya sino este hombre primero recibió el regalo de su salvación y también el regalo de su sanidad en el cuerpo. Mateo continúa, y salidos los fariseos, verso 14, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Salidos de aquella sinagoga. ¿Por qué? Porque no tuvieron que responderle. Jesús no quebrantó ninguna de sus tradiciones y de todas maneras les demostró que sus tradiciones eran absurdas. ¿Qué tenían que decir? No podían decir nada. Mejor se salieron para evitar más vergüenza. ¿Y a qué salieron? A reflexionar en lo que Jesús hizo. Tal vez sí tiene razón, tal vez sí está haciendo lo que es correcto, tal vez nuestras tradiciones están equivocadas. No salieron a reflexionar, no salieron para aprender, no salieron para hablar un poco sobre lo que había sucedido. Salieron con un objetivo, destruir a Jesús, a pesar de que les había demostrado la insuficiencia de su enseñanza. Es importante ver el contraste aquí. ¿Qué está haciendo Jesús en esta escena? Restaurando. ¿Qué están haciendo los fariseos en esta escena? Destruyendo. El contraste es muy claro. El maestro de maestros está buscando restaurar. Todos los fariseos estaban buscando destruir. La gran mayoría de ellos. El liderazgo de nuestro Señor aquí es claramente diferente y superior al de sus oponentes. Esta conspiración para asesinar a Jesús no brota de las disputas sobre la legalidad de los asuntos en el día de reposo, sino por la autoridad de Jesús. Los fariseos aquí no están interesados en ver qué cositas se están ajustando a su enseñanza. No, están ardidos porque la verdadera autoridad del día de reposo es Jesucristo y ya no es Él, ya no son ellos. Jesús estaba poniendo en su lugar a los fariseos. Vengan aquí, ustedes no son los traidlitos de la película, ustedes no dominan esto, ustedes no son la autoridad. Siéntense aquí y cállense. Yo soy el Señor del día de reposo. ¿Qué creen ustedes que generó eso en los fariseos? El deseo de destruirlo y asesinarlo, lo cual hicieron después al llevarlo a la cruz y lo cual también pagaron duramente en el 70, cuando Jesús vino en juicio y destruyó la ciudad y el templo. Y hoy ya no hay más fariseos. Hay muchos que se quieren parecer a ellos, pero fariseos como tales ya no existen. Jesús los destruyó. Qué buenísimo, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto? Ahí les puse 3 aplicaciones. Número 1, las buenas obras en el día de reposo. Dice R.C. Sproul en un pequeñito libro que se llama ¿Cómo aplica la ley de Dios para mí hoy? Un pequeñito libro bien bonito. Dice, Dios juzgó a Israel por trabajar en el día de reposo, solo con respecto al trabajo y el comercio innecesarios, donde el motivo del trabajo era estrictamente económico en lugar de humanitario. Es por eso que creemos que los hospitales pueden estar abiertos en el día de reposo. Y ciertamente es legítimo que el ministro eclesiástico trabaje en el día de reposo porque la adoración corporativa
es parte de su responsabilidad. Jesús está diciendo, yo nunca establecí el día de reposo para que ustedes hiciesen un listado de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Vimos en la escena anterior, cuando Jesús les responde y les dice, ¿se recuerdan cuando cuando David y su ejército llegaron y tomaron los panes de la proposición que solo era para los sacerdotes? Y Dios no lo cargó con culpa. Jesús les dice, ustedes mismos, fariseos, trabajan en el día de reposo. ¿Por qué? Porque tenían que encender el fuego en el altar, tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer trabajo. Y dice Jesús, y eso no les cuenta como culpa, porque ustedes están tomando mal el principio que gobierna el día de reposo. No es que tengamos que estar acostados sin hacer nada. Se trata de glorificar a Dios en ese día. Y si eso requiere de vez en cuando de alguna actividad que hagamos, háganla. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto legalista, esto es un asunto de actitud del corazón. El día domingo, de repente, tal vez venga Checha y me dice, pues Willy, fíjate que nos venimos a comer aquí a Tecpan y se me quedó el carro, vos, échame la mano. Pues Dani, acompáñame, vamos pues. ¿Y qué vamos a hacer? A trabajar, va. A levantar el carro, sí, mira, jalalo. Trabajaron en el día de reposo. No, hicimos una obra buena en el día de reposo, porque para nosotros esto no es una frontera que nos limita. Para nosotros eso es un patrón para vivir el día de reposo de acuerdo a lo que Dios demanda. ¿Será que hemos glorificado a Dios y vamos a echarle la mano a Checha porque se le quedó el carro? Claro, pero trabajaste. Sí, pero no fue un trabajo para ganar. No fue un trabajo como en los demás días en el que me dediqué a ganar. Vamos, Checha, te voy a ayudar. Pero mira vos, esto te va a salir, me vas a tener que pagar unos mis 500 pesos vos, porque te voy a echar la mano. No, yo no llegué a trabajar para ganar dinero. Eso sí es condenado en la Escritura. El cuarto mandamiento sirve para que guardemos el día del Señor y no trabajemos como lo hacemos en los otros días. Ahora, incluso yo me extiendo un poquito más a entender, por ejemplo, mira vos, fíjate que de verdad yo voy a la iglesia, yo respeto el día del Señor, yo guardo el cuarto mandamiento, yo entiendo lo que es, pero es que este domingo mi jefe me llamó y no puedo faltar. Mano, hacelo en paz. Dale, tranquilo. Pero es que estoy transgrediendo. No, tal vez estás transgrediendo la letra de la ley, pero no el principio. ¿Por qué? ¿Es tu costumbre trabajar en el día de reposo? No. Mi costumbre es respetar el día de reposo. Entonces estás obedeciendo al Señor. Pero hoy hay algo tan difícil en la oficina que no me puedo zafar. Hazlo con conciencia tranquila. Un par de veces, por ejemplo, ha pasado con Ceci, ¿no? Que me ha dicho, Checha, fíjate, es que Ceci tiene que hacer eso con la conciencia tranquila, porque la costumbre de Ceci es venir a la iglesia y respetar el día del Señor, no lo contrario. Ahora, si fuese lo contrario en el día del Señor, es que es el día que más vendo, es que es el día que esto. Y entonces la costumbre es transgredir el día del Señor y de vez en cuando lo guardo. Estamos hablando de otra cosa. Pero aquí estamos hablando de que se hacen cosas en el día de reposo con la conciencia tranquila, porque nuestro principio, nuestra costumbre es guardar el día del Señor. ¿Cómo sé que lo que hago es correcto, bíblicamente correcto? Una de las claves, creo yo, que vamos a ir descubriendo es si lo que hago en el día de reposo glorifica a Dios o no. Si estoy glorificando a Dios en el día de reposo, entonces estoy haciendo el bien en el día de reposo, que es el punto de esta escena, de este pasaje. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. A Checha se le quedó el carro en el día de reposo. Es bueno hacer ese trabajo para ir a ayudarle. Tal persona está enferma, vamos a conseguirle medicina, vamos a llevarla a tal lugar. Vamos, hagamos ese esfuerzo en el día de reposo, porque es bueno hacer el bien en el día de reposo, aunque estemos trabajando, pero realmente no estamos trabajando, estamos haciendo el bien en el día de reposo. Hemos de encontrar en el análisis de este pasaje
una aplicación para las horas que Dios nos regala en el día domingo. Más que un listado de lo que se puede y lo que no se puede hacer, hemos de reflexionar. Ok, después de la iglesia tengo ganas de ir con mi familia a hacer esto, esto y lo otro. ¿Glorifica a Dios? Claro, hagámoslo con conciencia tranquila. Yo les ponía el ejemplo y lo quiero volver a poner. Después de la iglesia, tengo ganas de ir a ver esa miseria, me voy a ir a sentar a la cama, a acostar, que nadie me fregue. Cierre todo, tráigame mi café. Y la serie está llena de adulterios, fornicaciones. No estoy descansando. No glorifica a Dios. No lo voy a hacer. Entonces no es puedo o no puedo. Es glorifica o no glorifica a Dios. Es diferente. Obramos por principios, no obramos por listados estrictos. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Número 2, las necesidades en el día de reposo. Ahí les puse una frase de J.C. Riley, dice: nuestro Señor Jesucristo permite todas las obras de verdadera necesidad y misericordia para que sean hechas en el día de reposo. Más que limitantes en el día de reposo, estos pasajes nos proveen de patrones que podemos imitar y aplicar en nuestro domingo hoy en día. Otra de las guías para hacer uso de las horas del domingo que tenemos es pensar en aquellas cosas que son necesarias y que son misericordiosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo no tendría ningún problema en que, fíjense hermanos, que después de la iglesia voy a agarrar las donaciones que ustedes trajeron y me voy a ir allá a Chimaltenango a entregar estas cosas que recogimos. Son obras de misericordia, son obras buenas. Fíjate vos que yo hoy sí necesito arreglar esa puerta porque está lloviendo y se me entra el agua, pero es domingo, ¿será que la puedo arreglar hoy? Es que hoy es el día de reposo. Claro, es una necesidad. Mira, de verdad no me dio tiempo ir al súper esta semana. Estuve bien ocupado, vine bien tarde todos los días a la casa. Necesito ir a hacer súper hoy domingo con conciencia limpia. Es una necesidad. Me estoy dando a entender que estas reglas farisaicas no aprieten nuestro corazón para decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer el domingo? No, al contrario, ¿verdad? Cindy dice, es que si yo no le tengo esta comida a Willy, se va a poner enojado mañana. Voy a ir a hacer el súper hoy. Le digo a Juan para que escuche Pedro. Todo aquello que es necesario y misericordioso en el domingo, hagámoslo con conciencia tranquila. Este pasaje nos enseña que Jesucristo obraba en aquellas cosas que eran necesarias y misericordiosas, como este hombre que tenía la mano atrofiada. Nunca, dice la Escritura, nunca nunca nos cansemos de hacer el bien. Si en el día de reposo podemos hacer bien, hagámoslo. A mi vecino le pasó esto. Mire, vecino, no me echa la mano. Mire que se me cayó esto por la tormenta de ayer. Vamos y le echamos la mano. Es día de reposo. Es una buena obra. Es algo que glorifica a Dios, que da testimonio. No estoy trabajando para hacer dinero. No estoy trabajando porque quiero transgredir el día de reposo. Estoy haciendo una buena obra y extendiendo misericordia. Y por último, la santidad en el día de reposo. Otra frase que les puse ahí, J.C. Riley dice: el fariseo pretendía añadir a la santidad del día de reposo. Con demasiada frecuencia el cristiano está dispuesto, lamentablemente, a quitarle santidad y a vivir el día de una manera ociosa, profana e irreverente. Aquí está, en alguna medida, el otro extremo del que Jesús habla, ¿no? El fariseo quería, esto tiene que ser más santo, más limpio, más blanco. Hoy el cristiano moderno es, ponete ahí YouTube, vamos a ver cómo predica ese argentino. Qué chileno predicó, apagar. Y le quitan santidad al día de reposo, lo convierten en un día aún más simple que en los demás días. Tampoco podemos llegar a ese extremo. Este es el día de reposo, el domingo. Hemos de guardar en santidad. Hemos de descansar de todas aquellas obras que hacemos y no lo tratamos como ociosamente. Hay muchas cosas que podemos hacer en el día de reposo. Podemos leer, podemos escuchar otros mensajes,
ver unos documentales, ir a recrearnos con nuestra familia, ir a comer, a tomar un café, invitar al pastor. O sea, este tipo de cosas son muy buenas. No podemos ser irreverentes tampoco en el día de reposo. ¿Sí? Debido a que nuestro Dios es la fuente de verdadero reposo, es pecaminoso buscar reposar de una forma en la que no agrada a Dios. Nuestra propia gratificación fuera de lo que Dios demanda también es pecaminoso. Nuestra responsabilidad es glorificarle. Y voy a recalcar, hemos de glorificar a Dios en nuestro tiempo de trabajo y también en nuestro tiempo de descanso. Amén. De otra manera, Dios no sería Dios de todo. Si Dios solo es Dios de las horas en las que trabajo, pero no en las que descanso, Dios no es Dios de todo. Dios es Dios de mi trabajo y de mi descanso. Pongámonos de pie.